Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo día de webinar sobre el mes de la Independencia Nacional. Disculpen la demora del día de hoy, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí para compartir con ustedes en nuestro segundo día de esta serie de webinars sobre la Independencia Nacional. Santiago Galeano, buenas tardes. Buenas tardes, Rumi. Bienvenidos a todos. Gracias, Enrique, por estar nuevamente con nosotros. Así como mencionamos, este es el segundo día de charlas relacionadas a la independencia nacional y el día de hoy tenemos como tema antecedentes de la independencia nacional, que estará a cargo de Enrique Cops, quien es un gestor cultural y docente universitario. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, gracias por esperarnos y aguantarnos. Yo tuve unos problemitas técnicos, me siento muy fuera de onda y viejo en este momento, pero ya estamos con todo resuelto. Bueno, algo que suele pasar, que yo suelo ver con nuestra independencia, es que a veces nos concentramos mucho en conmemorar, en hacer eventos de celebración y cosas por el estilo, que está muy bien. Otros países lo hacen y por qué no lo haríamos nosotros, pero haríamos mal si nos quedamos solamente con eso. A veces nos quedamos mucho en la reivindicación, en la conmemoración, pero nos falta otra pata fundamental, que es la comprensión, entender qué fue la independencia y cómo fue la independencia. En ese sentido, yo no les voy a dejar todas las respuestas, de hecho yo no las tengo, pero quisiera dar por lo menos el aporte de hoy para que estemos un poquito más cerca de tener una mejor comprensión de lo que fue la independencia. Y para entender la independencia es importante entender lo que vino antes, porque lo que nos enseñan en la escuela y lo que uno escucha a veces en los actos públicos, a veces te deja una impresión que en algún momento yo de más chico llegué a tener, de que no se entiende muy bien por qué hacen la independencia. Parece que un día Pedro Juan Caballero y compañeros se despiertan nomás un día medio de Corea y dicen, y vamos a hacer la independencia, ¿verdad? ¿Por qué lo que hacen la independencia así de repente? Entonces tenemos que irnos a los años previos. ¿Cuáles fueron las fuerzas históricas que se fueron acumulando para que sea algo tan radical? Porque es algo radical, se cortan 300 años de tradición y arriesgan la propia vida. ¿Qué les lleva a eso? Entonces, vamos a revisar rápidamente el camino a la independencia o los antecedentes. Y para entender esto, tenemos que fijarnos primero en una clase social antes que en un país determinado, porque nosotros miramos mucho este tema de la independencia con ojos nacionales, es decir, una cuestión de Paraguay contra España, Argentina contra España, Perú contra España, pero en realidad las guerras de independencia o la guerra de independencia, más que una guerra entre naciones, una guerra internacional, es una guerra civil entre dos clases sociales, donde la que va a tener el protagonismo de esta historia es la clase social que ha sido conocida como la clase criolla. En la pirámide social de la estructura social de la colonia, uno tiene que en la punta estaban los españoles, los ibéricos, es decir, los españoles que nacieron en España. Abajo teníamos a los criollos, que son hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de españoles, tenían aspecto de españoles, hablaban español, tenían la misma religión, mismas costumbres, mismos apellidos, pero nacieron en América. Y solamente esa distinción geográfica, el haber nacido acá y no allá, borraba todo tipo de consideración y les hacía pasibles de cierto tipo de discriminación. Más abajo tenemos a los mestizos, ¿verdad? Es decir, la mezcla de europeos con indígenas. Más abajo aún tenemos a los indígenas
Y abajo en el fondo tenemos a los esclavos negros de origen africano que son los que tenían menos derechos, eran esclavos, e incluso los que vivían en libertad eran considerados de lo más bajo y con menos derechos. Entonces, este segundo nivel, que son los criollos, tienen algo de especial que los diferencia a los otros grupos que también eran discriminados. Por un lado, es un grupo que tiene más medios económicos, porque entre los criollos había estancieros, había abogados, médicos, entonces tenían más medios económicos que los negros, los indígenas, los mestizos. Tenían también más educación, muchos de ellos fueron a universidades, algunos de ellos tenían formación militar, el caso de San Martín, que vemos ahí en la imagen del medio, que peleó incluso en las guerras napoleónicas contra Napoleón, tuvo en la batalla de Bailén, entonces tenían más oportunidades que los que estaban en el fondo de la pirámide social, pero no se equiparaban con los que estaban en la punta, que son los españoles. Vos querías ser gobernador, tenía que ser español. Querés ser virrey, tenía que ser español. Querés ser obispo, tenía que ser español. ¿Quiénes controlan el comercio? Tenía que ser español. Y los españoles que controlaban el comercio internacional, además habían impuesto un monopolio al comercio. Es decir, si vos, criollo, tenés tabaco o algún otro producto para vender, como era el caso de los yegros y otros destacados próceres de la independencia paraguaya, tenías que venderle sí o sí a comerciantes españoles. De hecho, que en el caso del tabaco, el Estado español luego monopolizaba la exportación de tabaco, que era un producto muy fuerte, muy importante en la época. Y eso quiere decir que si venía, por ejemplo, un comerciante francés, inglés, y te ofrecía el doble, vos no le podías vender, le tenías que vender más barato al español. Si a la inversa venían comerciantes de afuera y te ofrecían ropa o instrumentos musicales, lo que sea, y te ofrecían más barato el producto, vos no le podías comprar. Tenías que comprarle al comerciante español que te podía abusar mucho con el precio porque tenía un monopolio. Entonces, todas estas cosas le dejan a una clase social muy importante, que son los criollos, desplazada. Y eso genera cierto resentimiento. Y para ponerle la cereza a la torta, la discriminación no era solamente en cuanto a cargos públicos y a falta de ventajas comerciales, sino que también había una tensión social, como que se le tenía de menos al criollo. Entonces, no sé si podemos ver la siguiente imagen. Hay, hay frases y hay registros que nos muestran con cierta claridad el resentimiento que había de parte de los criollos. Esa discriminación termina en resentimiento y ese resentimiento también le da una identidad a los criollos como clase. Se sienten, no están todavía todos muy seguros de que nadie todavía se llama, por ejemplo, bolivianos. Bolivia en esa época se llamaba Alto Perú. Colombia no tenía colombianos porque se llamaba Nueva Granada. Las identidades nacionales de la región todavía eran muy débiles, quizás inexistentes incluso, pero sí ya se estaba formando una identidad criolla americana. Lo que sí sabemos es que no somos exactamente lo mismo que los españoles, porque acá los españoles luego claramente nos tratan diferente. Entonces acá tenemos una frase de Alexander von Humboldt. Von Humboldt era un gran explorador, aventurero, botánico, naturalista, era un científico, resumiéndolo, muy importante del siglo XIX, que a comienzos de los 1800 hizo un viaje por muchas partes de la América Española. Su compañero de viajes fue un hombre también de alguna fama, que quizás a algunos de ustedes les suena, que era Aimé Bonpland, botánico francés, que nosotros lo conocemos más porque acá estuvo preso un tiempo, unos años, en tiempos del doctor Francia.
Entonces, estos dos hombres recorren la América Española y aparte de hacer observaciones de botánica, registran especies vegetales, describen la fauna, la flora, la geografía, etc., también hacen algunas observaciones sociales sobre lo que van viendo. Y von Humboldt va a notar que el más bajo, menos educado, ¿verdad? Y los peores europeos, básicamente, dice, el menos educado y cultivado europeo se cree a sí mismo superior al blanco nacido en el Nuevo Mundo, o sea, al criollo. Esto obviamente va a generar molestias en América Española entre los criollos. De hecho, que hay en muchos escritos, discursos de la América de ese tiempo, se ve un lenguaje que muestra una reacción a esto que vemos acá, de lo que dice von Humboldt. No voy a decir con las palabras exactas, pero el lenguaje de cosas que dijeron criollos en Bolivia y en otras partes, es más o menos, los españoles son unos soberbios, unos altaneros, que incluso los más burros nos tratan mal, ¿verdad? O sea, replican más o menos lo que dice von Humboldt. Recuerdo que en Bolivia, en La Paz, en una de las plazas del centro, hay justamente una placa de bronce con una frase de uno de sus próceres que dice algo así, ¿verdad? No recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así, una molestia por esto que dice acá, ¿verdad? El más bajo, el menos educado de los europeos se cree más. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. También tenemos que este es Lucas Alamán, que es un mexicano, podríamos decir, un escritor que nació a finales de los 1700, o sea, ya hacia el final del periodo colonial y vivió después las primeras décadas de la independencia. Y él decía sobre el tema de los cargos públicos, decía, y esta tensión social, esta preferencia mostrada hacia españoles en cargos políticos y beneficios eclesiásticos ha sido la principal causa de rivalidad entre las dos clases, o sea, españoles y criollos. Agréguese a esto el hecho de que los europeos poseían gran riqueza, la cual, aunque haya podido ser la justa recompensa de esfuerzo e industria, excitaba la envidia de los americanos y era considerada como una usurpación hacia ellos. Siguiente diapositiva. Y también, no le puse acá la frase, pero también alguien que nosotros, un nombre que nos suena a nosotros un poquito, porque estuvo por acá, Félix de Azara, que estuvo por América y que que estuvo en Paraguay. Él hizo la observación de que esta tensión social que había entre españoles y criollos era tan fuerte que a veces se daba dentro de una misma familia. El papá español con el hijo criollo, ya había roces, ya había un malestar porque uno era español y el otro era criollo. O podía pasar entre marido y mujer, que es muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de una tensión, ya una crispación muy intensa, incluso dentro de las familias ya genera esa crispación, esa tensión. Entonces surge la clase criolla como una clase que va a tener un resentimiento y un hambre de derechos, de conquistar derechos que no tenía hasta el momento. Para más va a ser una época donde se va a hablar mucho de los derechos, porque algunas décadas atrás, en 1776, Estados Unidos declara su independencia de Inglaterra y justamente lo hace argumentando la usurpación de derechos que sufrían los colonos en América del Norte. Y una década después, en 1789, los franceses hacen su famosa Revolución Francesa, también luchando por una serie de derechos, también una lucha entre clases sociales, solo que allá, en vez de españoles y criollos, la lucha era entre la burguesía, que buscaba conquistar los derechos que no gozaba y destruir los privilegios de la nobleza, la aristocracia. Y ahí también se hablaba mucho de los derechos, libertades comerciales, libertad de prensa, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Libertad de culto también, que vos puedas ejercer tu religión y nadie te moleste por ello. Entonces, todo eso se va acumulando.
Ahora bien, faltaba una cosa, que era una oportunidad. Y esta oportunidad va a llegar en 1808. ¿Qué pasa en 1808? Que España va a ser invadida por Napoleón. En realidad, en un primer momento, España se alía con la Francia de Napoleón y entran en guerra con los ingleses. Pero un poco más adelante, en 1808, Napoleón invade España. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Napoleón, su gran enemigo era Inglaterra, que no podía vencer a Napoleón en el campo de batalla, pero tenía una gran flota de guerra y al ser una isla era inconquistable para Napoleón. Napoleón necesitaba cruzar el mar, ¿verdad? El canal, y no podía hacerlo por la supremacía naval inglesa. Entonces Napoleón, como plan B, instaura el llamado el plan continental, ¿verdad? Que es un bloqueo, un embargo que le prohíbe a todas las naciones y reinos de Europa que comercien con Inglaterra. Portugal empieza a desobedecer esa política de Napoleón. Entonces Napoleón invade Portugal y le hace correr a la corte portuguesa, que se instala en Río de Janeiro. Por eso Río de Janeiro, en Brasil, se convierte en capital del Imperio Portugués durante algunos años. Y ya que estaban ahí, de paso, Napoleón dice, bueno, ¿por qué no ocupamos España y le hacemos abdicar al rey Carlos IV? Le hacen abdicar al rey en favor de su hijo, el príncipe Fernando VII, con quien, por cierto, ya tenía unas rivalidades. Hablando mal y pronto, Fernando VII le quería serruchar el trono a su papá. Entonces le pasan la corona a Fernando VII, pero la alegría le dura casi nada, porque ahí mismo le hacen abdicar otra vez a Fernando VII y pasarle la corona a otro rey, que va a ser un rey impuesto, José I, que era en realidad José Bonaparte. O sea, Napoleón lo pone a su hermanito como rey de España. Y eso va a generar una crisis muy grande en América y también en España, porque va a haber un vacío de poder, porque la mayoría de españoles no aceptaba el reinado de este nuevo rey impuesto por los ejércitos franceses. Algunos sí lo aceptaron porque lo veían como un rey más moderno, que traía ideas revolucionarias, pero la mayoría del pueblo español no lo acepta. Ahora, ¿qué pasa si no aceptamos al nuevo rey, pero el rey está preso? ¿Quién gobierna? Y esa es la crisis, el vacío de poder que va a ofrecer una oportunidad. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En América, la discusión va a partir, si podemos pasar a la siguiente, después vamos a retroceder a esta. En América se va a discutir un poco en los términos que están acá, ¿verdad? Acá Bernardo de Aranda, en Bolivia, en Chuquisaca, va a expresar esto. ¿Debe seguirse la suerte de España o resistir en América? Las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar, luego las Indias deben gobernarse a sí mismas. Entonces, básicamente, si el rey no puede gobernar porque está preso, entonces la soberanía tiene que volver a sus dominios, ¿verdad? Y ser ejercido por el pueblo. Es el mismo principio que van a aplicar en España, solo que en España van a decir, bueno, el rey está preso, entonces vamos a gobernar nosotros el pueblo, pero nosotros el pueblo somos nosotros los españoles en España. Y así van a surgir muchas juntas de gobierno que van a decir, nosotros gobernamos ahora, pero en nombre del rey Fernando VII. Entonces no se desconoce la autoridad del rey, pero se afirma que se gobierna en su nombre. Finalmente, todas estas juntas se van a centralizar en una sola junta para hacer más ordenado todo, más ordenada la resistencia a los españoles. Se centraliza todo en la Junta Central de Sevilla, bien al sur de España. Pero, ¿qué pasa con la Junta Central de Sevilla? Que en 1810 va a caer debido a las victorias francesas
los franceses ocupan casi toda España, cae el gobierno de Sevilla y se traslada a Cádiz, donde se forma un nuevo gobierno. Ahí sí podemos ir, por favor, a la diapositiva que está atrás, la anterior. Se va a Cádiz el nuevo gobierno, que pasa a llamarse Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia de Cádiz asume el gobierno, gobernamos en nombre del rey, y les avisa a las colonias americanas que tienen que reconocerle como representantes de Fernando VII. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema fundamental es que primero las colonias aceptaron, quizás de mala gana, el gobierno de la Junta de Sevilla. Bueno, Sevilla gobierna en nombre del rey. Pero cuando cae Sevilla y casi todo el país cae, queda solamente el Cádiz, que si ven ahí en la imagen, este es un mapa de la época de la bahía de Cádiz, ven que ahí se forma como una lengua de tierra. A la derecha hay como un riachuelo ahí, y en esa zona que está abajo a la derecha, ahí se atrinchera y se fortifica fuertemente, y ahí los últimos ejércitos españoles le atajan a los franceses, aprovechando que ahí el terreno hace muy defendible esa zona, y también con el apoyo de la Marina Británica, que les apoya desde la costa. Y gracias a eso puede sobrevivir esta lengua de tierra que es Cádiz. Ahora, pónganse un poco ustedes en la situación del americano de la época. Justifica, tiene sentido que este pedacito casi insignificante de tierra que está ahí gobierne a toda América, que es una extensión de tierra pero colosal y que tiene 17 millones de habitantes. Parece un poco absurdo, ¿verdad? Es un puntito en el mapa gobernando todo un continente. ¿Quiénes son los de Cádiz para atribuirse ellos la representación de la voluntad del rey preso? Si los de Cádiz pueden hacer eso, entonces podemos hacer nosotros lo mismo en Buenos Aires, podemos hacer lo mismo en Montevideo, en Caracas, en Asunción, etcétera, etcétera. Y es exactamente eso lo que va a pasar. Entonces, en un comienzo, no se desconoce a España ni la autoridad del rey, sino que se le copia a lo que hizo la Junta de Sevilla y después el Consejo de Regencia de Cádiz. El rey está preso y nosotros no aceptamos a José I. Perfecto, estamos todos en sintonía. Entonces nosotros vamos a gobernar en nombre del rey acá en Buenos Aires, dicen los porteños, y dicen también en otras partes de Sudamérica. Cuando llega eso, cuando explota la revolución porteña, el 25 de mayo de 1810, echan al virrey Cisneros, el último virrey del Río de la Plata, ¿verdad? Que es el virreinato bajo cuya jurisdicción estaba la provincia del Paraguay, y se pide que se reconozca a la nueva junta que defendía nada más los derechos de Fernando VII. Esto es lo que algunos historiadores llaman la máscara de Fernando VII, que es más bien ponerse el nombre del rey como una máscara que oculte la intención real de tomar el poder y probablemente llevar a una eventual independencia, que es lo que termina pasando. Pero los españoles no pisaron ese palito tan fácilmente, ya fueron dándose cuenta de qué es lo que venía detrás. De hecho, antes ya de que suceda la revolución, tenemos un antecedente en Buenos Aires que vi que alguien mencionó ahí algo al respecto en los comentarios del chat, que son las invasiones inglesas al Río de la Plata, que es muy interesante, da para largo rato. A nosotros no nos va el tiempo, así que les menciono rápidamente. Las invasiones inglesas al Río de la Plata se dan en el contexto cuando España todavía era enemiga de Inglaterra, ¿sí? Cuando todavía España era
enemiga de Inglaterra en 1806 y 1807, entonces los ingleses piensan, bueno, vamos a debilitar entonces a los aliados de Napoleón, a los españoles, atacándolos en sus colonias. Y tal es así que los ingleses mandan 2 expediciones al Río de la Plata, una en 1806 y otra en 1807. La primera de 1806, que la hizo Beresford, él hizo así de cara dura nomás, ¿verdad? No tenía orden superior. Él se había ido a conquistar lo que es Ciudad del Cabo, hoy Sudáfrica, y ya que estaba ahí, dijo, bueno, tenemos una buena chance de atacar Buenos Aires, que nos va a estar bien de vida y seguramente tiene un botín jugoso. Entonces él atacó por iniciativa propia, captura la ciudad, pero eventualmente es expulsado. En 1807 llega un ejército más grande al Río de la Plata que llega a conquistar Montevideo, pero al atacar Buenos Aires es rechazado el ejército inglés. Al comienzo hubo un momento en el que parecía que ganaban, pero al entrar a la ciudad pierden la ventaja que ellos tenían en campo abierto. En campo abierto era muy difícil ganarle al ejército inglés, pero al entrar en las calles finas pierden esa ventaja táctica y son derrotados en las luchas callejeras. Y eso es muy importante porque eso ayuda a revertir la balanza de poder interna en el virreinato, porque les da más poder a los criollos. Los criollos son los que llenan los batallones, ¿verdad? Son los que tienen que convertirse en oficiales, liderar a la tropa, tienen que aportar los números, porque tienen una ventaja numérica sobre los españoles. En la época había 17 millones de personas habitando la América española, aproximadamente. De esos 17 millones, 30.000 a 40.000 nomás eran españoles, o sea, nacidos en España. 30.000 a 40.000, muy pocos. Criollos eran 3 millones y unos 14 millones más o menos eran el conjunto del resto, los indígenas, los mestizos y los de origen africano. Entonces, los españoles no le van a dar el mando de la tropa a un negro, a un indígena, entonces, pero tampoco le alcanzaban sus propios números para manejar las milicias que iban a repeler a los ingleses. Entonces, ahí entran los criollos, ¿verdad? A pelear dentro de estos regimientos y a comandar muchos de ellos. Entonces, cuando le echan a los ingleses, queda sembrada también una de las semillas que va a germinar en la independencia, porque les da el poder militar a los criollos. De hecho, una de las primeras cosas que va a querer hacer el Cabildo de Buenos Aires es desarmar a los criollos, cosa a la que ellos se van a resistir. Y fíjense algo muy interesante, esto mismo pasa en Paraguay después de la invasión de Manuel Belgrano, cuando los patriotas acá rechazan al ejército de Buenos Aires en la batalla de Paraguarí y Tacuarí. Acá los españoles del Cabildo dicen, bueno, ya está, gracias muchachos, se pueden ir a sus casas. Y quieren desbandar las milicias, desarmarlas. ¿Por qué hacen eso en Buenos Aires y por qué hacen eso después en Paraguay? Porque se dan cuenta de todo esto que ya vinimos hablando antes, de que la clase criolla tiene un resentimiento y tiene un apetito de desplazar a la clase española. Y si esa clase que está enojada, que quiere más influencia, quiere más derechos, tiene armas y tiene la fuerza militar, es un peligro para esa clase dominante que son los españoles. Por eso en ambos lugares se preocuparon por desarmar a los criollos y en ambos lugares los criollos se resistieron y fue motivo de tensión esa intención de desarmarles. Entonces, las invasiones inglesas nos muestran eso, que hay un cambio de poder, los criollos van a tomar el poder militar. Y para que vean que era algo que ya estaban gestándose de alguna forma,
algunos de los combatientes ingleses que pelearon en Buenos Aires después escribieron diarios, escribieron cartas, y en ellas algunos de ellos dicen ya que acá nosotros perdimos, pero se nota que acá se ha sembrado la semilla de la independencia de estos, no me acuerdo el término, estos reinos, estos países o algo por el estilo. Y fue lo que pasó, o sea, acertaron bastante bien. Entonces, cuando llega esta oportunidad, que es la prisión del rey y gobernar en nombre de Fernando VII, la máscara de Fernando VII, se dan cuenta muchos de los españoles que es una jugada de truco. Estos tipos en realidad quieren desplazarnos a nosotros del poder y dicen nomás que gobiernan en nombre del rey. Por eso va a gestarse toda una guerra civil en la región entre los realistas y los criollos, a pesar de que todos ellos decían que supuestamente reconocían al rey. Por eso viene acá después el ejército de Buenos Aires al mando de su prócer Manuel Belgrano. ¿Por qué? Porque acá Velasco, que se había dado cuenta de esa jugarreta, convoca un congreso en 1810. Ese congreso le llega a resolver que se tendrían buenas relaciones con Buenos Aires, pero no se iba a aceptar a la Junta de Buenos Aires como una autoridad superior. Y se iba a hacer una junta de guerra, un consejo de guerra acá en Paraguay, para preparar a la provincia para defenderse de un posible ataque de los portugueses del Brasil. Pero eso también era mentira, porque en realidad se estaban preparando para un posible ataque de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ya se había visto que Buenos Aires, algunas provincias les convenció a las buenas de que acaten su autoridad, pero otras provincias no acataron su autoridad, como es el caso de Córdoba, por citar un ejemplo. ¿Qué hicieron en esos casos? Mandaron un ejército, fusilaron a las principales autoridades españolas y impusieron su autoridad a la fuerza. Eso mismo van a hacer con Paraguay una vez que se desacata la autoridad de Buenos Aires. Como ya sabemos, el ejército de Belgrano pierde acá porque piensan ellos equivocadamente que los paraguayos se van a sumar alegremente a la expedición de Belgrano y que todos juntos van a echar al gobernador. Pasa todo lo contrario. Van a resistir ferozmente la invasión de Belgrano, son vencidos en Paraguarí, luego son vencidos en Tacuarí, pero ahí pasa algo muy particular, muy curioso. Hay una derrota militar de Belgrano, pero de alguna manera puede hablarse de una suerte de victoria política, porque les convence, les seduce a los vencedores de Tacuarí y diciéndole, yo le digo con mis palabras, ¿verdad? Pero diciéndole algo así como, ¿por qué es lo que nos estamos peleando si acá somos todos criollos? Todos queremos que se acabe el estanco del tabaco, el libre comercio, que los españoles no se queden con todos los cargos, que no nos traten como algo inferior, ¿verdad? Allá está el enemigo, no es entre nosotros. Entonces, los criollos, o por lo menos una buena partida de ellos, salen convencidos de Tacuarí para hacer la revolución. Y eso se ve un poco revisando la cronología, aparte de que hay cartas también dando algunos datos interesantes. Tacuarí es el 19 de marzo y el golpe nosotros bien sabemos que lo conmemoramos esta semana, que es el 14 y 15 de mayo. O sea, hay un mes y poco más entre ambos eventos. Recordemos que en esa época las comunicaciones eran muy lentas, tenía que mandar chaque, ¿verdad?, a caballo y te respondían la carta, que volvía otra vez a caballo. Todo era muy lento. Es decir, si en un mes y algo se hizo ya una conspiración después de Tacuarí que echa al gobernador, es porque ya de manera casi inmediata se resolvió que de Tacuarí
no nos íbamos tranquilitos a nuestras casas, sino que vamos a sacarle al gobernador y vamos a amistarnos con Buenos Aires. Y de hecho que lo que se hace acá después del golpe de mayo es muy similar a lo que plantea Belgrano, porque Belgrano empieza a cartearse con Cabañas, con Yegros y con otros, y lo que él sugiere es hacer una junta de gobierno en Asunción, al estilo de la de Buenos Aires, y ponerle también al gobernador. Era una práctica común en ese momento. Mucha gente pregunta, ¿y por qué lo que se le pone al gobernador si en nuestro golpe de independencia? Y es justamente parte de esa máscara de Fernando VII, es para minimizar cualquier reacción que pueda haber. Imagínense que no ha de ser tan fácil después de 300 años de que te enseñan que el rey gobierna por voluntad divina y que vos le debes lealtad al rey, y que de repente se tire a la basura la fidelidad al rey. Entonces no se hace tan abruptamente ese proceso de rechazar al rey. Se gobierna en nombre del rey, y entonces para maquillar eso también se pone al gobernador en el nuevo gobierno, pero es una figura decorativa netamente simbólica. De hecho, cuando se hace el nuevo triunvirato en Asunción, pocas semanas después ya lo apresan a Velasco, y cuando se hace el Congreso en junio para formar un nuevo gobierno, Velasco ya estaba fuera del mapa político. Entonces, en ese contexto se da nuestra independencia, que va a ser en realidad un proceso más largo en nuestro caso, porque yo digo siempre lo siguiente: nuestra independencia, más que darse ante España, se dio ante Argentina, porque Paraguay tuvo muy poca participación en la guerra de independencia. Se fueron algunos paraguayos a pelear como voluntarios. Es el caso del famoso José Félix Bogado, que peleó con San Martín en las campañas libertadoras, ¿verdad? En Chile, Perú, en el famoso regimiento Granaderos. Pero esos fueron algunos voluntarios que se fueron por entusiastas. El gobierno de Asunción no mandó tropas, no mandó plata, no mandó armas. Paraguay se mantuvo muy aislado. No tuvo ninguna batalla con los españoles. La puja real del Paraguay va a ser después con Buenos Aires, porque Buenos Aires va a ver al Paraguay como una provincia rebelde. Recordemos, Buenos Aires quería reconstruir todo el virreinato del Río de la Plata. La lógica porteña era, si antes éramos todo un virreinato, donde todas las provincias estaban juntas y la capital era Buenos Aires, bueno, ahora nos independizamos, pero nos independizamos como virreinato y todas las provincias siguen juntas bajo capital Buenos Aires. Paraguay resiste eso, y es un largo proceso que quizás sea un buen motivo para alguna charla específicamente sobre eso en algún otro momento, pero resumiendo un poco, la independencia argentina la reconoce recién en 1852, 41 años después del 15 de mayo de 1811. Entonces nuestra independencia para mí es más de Argentina que de España, porque la independencia ante España la hacen más los ejércitos libertadores en el norte de Bolívar y en el sur San Martín. Entonces, sintetizando un poco esta charla antes de entrar al espacio de preguntas y respuestas, en estos términos se da la independencia paraguaya y de la América española. Una clase social que buscaba desplazar a la clase dominante porque se sentía discriminada, que son los criollos, que encuentran una oportunidad magnífica en la invasión de Napoleón a España, donde se crea un vacío de poder. Todos dicen vamos a gobernar en nombre del rey, pero eso es una máscara, porque en realidad se ve que en 1814 Napoleón es derrotado, vuelve el rey Fernando VII a España, y ahí en vez de decir, qué suerte, volvió el rey, ya él puede gobernar directamente, ahí sí ya se rechaza al rey de manera más abierta. Entonces esa primera fase, que era independencia por el rey,
pasa a ser una independencia contra el rey. Y va a ser un proceso largo porque recién en 1826, nosotros acá en Paraguay a veces no miramos tanto lo que pasó afuera, por eso creemos que 15 de mayo se dio el golpe ante Velasco y chao, ya se cerró el asunto. Pero en realidad la guerra de independencia siguió muchos años en Sudamérica y recién en 1826 se rinde la fortaleza del Callao en Perú, que era el último bastión realista en Sudamérica. Y recién ahí termina la guerra de independencia, unos 15 años después del golpe de Pedro Juan Caballero en Asunción. En fin, espero haber dado una idea más o menos clara de esto. Quisiera habilitar ahora el espacio de preguntas para ir aclarando cualquier duda que surja. Muchas gracias, Enrique. Muy enriquecedora la charla. Para moderar las preguntas, queremos invitarle al profesor Fabián Chamorro, de tal forma darle continuidad a esta semana. Profesor Fabián, buenas noches. Profesor Fabián Chamorro. Hola, hola, ¿ahora? Ahí te escuchamos. Adelante, Fabián. Dice, los criollos no tenían nacionalidad española. El concepto propio de nacionalidad o ciudadanía todavía no era exactamente como el que tenemos ahora, ¿verdad? El tema de la nacionalidad, de la ciudadanía, empieza a forjarse justamente más o menos en este periodo de la Revolución Francesa y demás. Y justamente en Cádiz, lo que tenemos ahí en el mapa, ahí se hace una especie de convención constituyente que saca una nueva constitución y ahí se les quiere equiparar ya algo tarde a los americanos con los nacidos en España, pero ya muy tarde, ¿verdad? Antes de eso, no se podría hablar exactamente de que los criollos americanos eran ciudadanos y si lo eran, en el mejor de los casos podemos decir que eran ciudadanos de segunda, no tenían los mismos derechos que es lo que importa. Leí en estos días que consideraban la batalla de Trafalgar como antecedente de nuestra independencia. ¿Podrías explicar? La batalla de Trafalgar lo que hace es establecer la supremacía inglesa. Yo les había comentado antes que Napoleón, su gran enemigo era Inglaterra y no podía invadir Inglaterra justamente porque tenía que cruzar un estrecho de mar para poder invadir. Entonces, para poder hacer eso, se combinan las flotas de España y de Francia para hacerle un ataque sorpresa a la flota inglesa, derrotarla y así tener la supremacía. Pero pasa lo contrario, sale el tiro por la culata, el almirante Nelson vence a la flota combinada española y francesa y pagando un precio muy caro porque muere en la batalla, pero eso establece la supremacía británica, cosa que ayuda también después a vencer a Napoleón y ayuda también a que se den las independencias, las invasiones al Río de la Plata en 1806 y 1807. No se les molestó a la flota que invadió Buenos Aires y Montevideo porque tenían una supremacía naval total, ¿verdad? En ese sentido, podríamos decir que Trafalgar sí contribuyó con un grano de arena a plantar esa semilla porque estaban con la musculatura militar. Bueno, esto es largo, Enrique, pero atendé bien. Porque tiene que ver con la identidad. Al hablar de identidad criolla, el Paraguay tenía una particularidad. Al ser una provincia remota y olvidada, no había tanta influencia de españoles y criollos, por ende, más bien mestizos, pero con características españolas. Las ideas que llegaron eran las mismas, pero el Paraguay ya tenía una identidad consolidada como nación al momento de la independencia.
mucho antes que el resto de los países americanos, por características sociales, económicas y políticas casi únicas. ¿Podríamos afirmar ciertamente eso? Y mira, es cierto que acá la población, con números, era mestiza. El mestizaje fue muy fuerte en Paraguay, sabemos eso. Pero fíjense ustedes quiénes fueron los líderes de la revolución. Los hermanos Yegros, Pedro Juan Caballero, Vicente Iturbe, Fernando de la Mora, doctor Francia, Mariano Antonio Molas. Todos ellos son de la clase criolla, ¿sí? Y lo mismo pasó en todas partes, ¿verdad? Hubo alguna que otra excepción muy rara. En el caso de México, por ejemplo, hubo algún que otro líder indígena, pero muy poco. O sea, si yo les pido que me citen un prócer de la independencia indígena o negro, no lo van a poder hacer. Y no es porque ustedes no sepan, sino porque no lo hubo. Entonces, los que hacen la revolución en Paraguay son criollos, que tienen una identidad criolla, todavía no tan nacional. Y una muestra de que esa identidad no era tan nacional es que, y esto que voy a decir no es un secreto, pero es algo que se menciona muy poco cuando hablamos de la independencia, y es que en los primeros 2 años después de nuestra independencia, del 15 de mayo, se hablaba todavía mucho acá de la posibilidad de unirnos a las demás provincias. O sea, la idea original acá era mandar diputados a un congreso de todas las provincias y hacer lo que hizo Estados Unidos en su momento. En Estados Unidos no se formó Nueva York y Massachusetts y Connecticut y Virginia, todos por separados, sino que todos los estados se unieron en una sola gran nación. Lo mismo se pensaba hacer en el Río de la Plata, y acá los próceres no tenían mucho problema con eso. La mayoría, por lo menos, ¿verdad? Parece que Francia sí le generaba, le hacía ruidos. Entonces, el hecho de que eso se haya discutido de manera tan abierta muestra también que la identidad, como identidad nacional, todavía no estaba muy, muy sólida. Porque imagínense ahora que algún político diga, ¿qué tal si esto nos unimos todos y ponemos la bandera argentina en el Palacio de López? Se lo va a linchar en la plaza, ¿verdad? Pero en esa época no, porque todavía no estaba tan consolidada la identidad nacional, era más una identidad americana criolla, podría decirse. ¿La campaña de Belgrano se debió a que Velasco no se adhirió a la Junta de Buenos Aires? Correcto. Velasco negó la autoridad de Buenos Aires y vino Belgrano a imponer la autoridad de Buenos Aires a la fuerza. ¿Por qué esa división entre las provincias españolas que no se dio en el Imperio de Brasil? Porque pasa que hubo muchos proyectos post-independencia. El mapa de Sudamérica pudo haber sido muy diferente al de hoy si alguna cosa resultaba un poquito diferente. Así, Argentina, por ejemplo, o Buenos Aires, mejor dicho, quiso reconstruir todo el virreinato del Río de la Plata. Bolívar quiso hacer una gran unión de países americanos, incluso llegó a ser la Gran Colombia, o sea, Ecuador, Venezuela y Colombia llegaron a ser un mismo estado durante algunos añitos. Y así hubo varios proyectos de unión y de desunión también. Por ejemplo, hay provincias que hoy son de Argentina que en su momento se independizaron, pero después fueron unidas otra vez. Entonces, en algunas partes de América triunfaron los proyectos que abarcaban más provincias. Es el caso de México, es el caso de Argentina, es el caso de los Estados Unidos. Y otro proyecto que triunfó fue Brasil. Brasil, un poquito a la fuerza, porque también hubo intentos separatistas durante muchos años en Brasil. El más famoso de ellos es el de Río Grande do Sul, que se convirtió en una república separada de Brasil durante 10 años, y eso fue eliminado a la fuerza. Y también que ellos tenían la figura del monarca, porque ellos se independizan de Portugal, pero el príncipe de Portugal, que es Pedro I, que es el padre del Pedro II que nosotros conocemos
de la Triple Alianza, él se queda como rey. Y la figura del rey también, emperador mejor dicho, y la figura del emperador también crea cierto sentido de unidad en torno al emperador. Eso es algo que se quiso hacer también en algunas partes de Sudamérica. El propio San Martín quería traer reyes europeos, pero que sean reyes de acá nomás, de los nuevos países sudamericanos, pero no logró hacerlo. No sé si vos sabés, esto no es una pregunta, más una afirmación, pero yo te vuelvo como pregunta. ¿Sabes si hubo negocios en el acuerdo entre Cabañas y Belgrano? Depende de a qué le llamamos un negocio. Si estamos hablando de coimas o alguna cosa por el estilo, yo creo que no, ¿verdad? O al menos no nos consta, no tenemos nada que nos pueda permitir decir que fue así. Yo creo que no. Ahora, lo que sí podemos hablar son intereses económicos, sí los hubo en el sentido de que muchos de los que hacen la independencia acá en Paraguay son criollos y son terratenientes, o sea, tienen una producción que vender, la cual les podría generar plata si es que se rompía el monopolio español. De hecho, que una de las primeras cosas que hace la Junta de Gobierno en Paraguay es, la Junta Superior Gubernativa, es eliminar el estanco del tabaco, o sea, el monopolio que tenía el Estado español sobre la exportación de tabaco. Y eliminar ese tipo de restricciones comerciales son ventajas financieras para varios de los que fueron próceres. Si hablamos en ese sentido, sí podemos decir que hubo algunos intereses económicos también dentro de la ecuación. Ahora, si hablamos de algo más macabro, como coimas y cosas así, yo creo que no. Bueno, este te dejo para el final, pero acá hay otra pregunta. Dice, dentro de la tesis que sostenés y manifestaste, entonces también en toda la región fue la misma motivación de lucha e independencia. ¿Qué sería por el descontento de clases sociales ante los españoles? Sí, así mismo. Ojo que en la independencia hay una sopa de varias cosas, ¿verdad? A algunos también les influyó la idea de la ilustración, por ahí algunos tuvieron otras motivaciones, pero una motivación principal y que se tiene en común en distintas partes de América es esa, la de los criollos que buscan desplazar a la clase dominante española. Fíjense ustedes los líderes de la revolución en toda la América española. Son criollos, Bolívar, criollo, San Martín, criollo. Acá los próceres que ya les cité, criollos. O'Higgins en Chile, criollo. Son todos criollos. Artigas en Uruguay, criollo. Es la clase criolla la que impulsa la revolución. Y de hecho, en algunos lugares llegó a pasar que los criollos le tuvieron un poco de miedo a la independencia y a la revolución, pero porque creían que eso iba a desatar a su vez inestabilidad social, porque los que estaban más abajo de ellos en la pirámide social, que son los indígenas, los negros, los mestizos, podían generarle problemas a ellos. Algo de eso pasó en Perú, algo de eso pasó en Venezuela. O sea, vemos también que en algunas partes primaba la identidad criolla, pero en sentido contrario, ¿verdad? Ojo con la revolución, porque los que están más abajo, ¿verdad? También pueden hacer problemas. Entonces, en varias partes de América se ve ese elemento común muy claramente. Hay una identidad criolla que va surgiendo. Y una última cosa sobre eso, fíjense que la primera revolución, el primer golpe que se hace en Sudamérica es en Quito. Y en Quito, actual Ecuador, lo que hacen al hacer esto es protestar, y en su protesta dicen, se usa la palabra criollo como un insulto, dicen. O sea, fíjense, los primeros en hacer una revolución en Sudamérica son en 1808 de Quito y ya hablan de cómo se le maltrata a los criollos. Entonces se ve ese elemento común criollo en todas las revoluciones independentistas. Última pregunta, Enrique, porque por el tema del tiempo,
Hay muchas preguntas más. Antes de hacerte esta última pregunta, danos por favor tu cuenta de Twitter para que la gente por ahí te pueda acercar ahí su consulta. Excelente. Estamos, por supuesto, a las órdenes en Twitter, que mi cuenta es mi nombre, Enrique Cosp, con un guión bajo en el medio. Enrique-Cosp. Bueno, te paso la última pregunta. ¿Por qué la provincia del Paraguay decidió independizarse por sí sola y no en conjunto con el Virreinato de La Plata? ¿A qué se debe esa resistencia a depender de Buenos Aires? Son varios factores los que entraron en juego ahí. Hubo varias desinteligencias en el proceso. La relación inicial entre la Junta Superior Gubernativa de Buenos Aires fue muy amistosa. De hecho, Paraguay incluso se comprometió a mandar ayuda a Buenos Aires para las campañas militares. Pero después, una puja que hubo fue que acá se les pedía a los porteños que manden armas para armar a las tropas y los porteños no mandaban las armas, decían mándenos los soldados y después vemos las armas. Y así hubo un tire de afloje, mándenos las armas, no, mándenos los soldados. Y eso generó un malestar. Y además acá había luego una especie de temor o de molestia ante la idea de mandar tropas a pelear río abajo, porque ya había pasado que se mandaron tropas para rechazar a los ingleses en 1807 y eso no gustó para nada. De hecho, que el propio Velasco, cuando venían las tropas de Belgrano, usaba luego eso como propaganda. Decía, miren que si gana Belgrano, él después le va a llevar a usted a pelear las guerras de Buenos Aires más al sur. Entonces había ese recelo de mandar tropas, no nos mandaban las armas. Después se sumó que en el río Paraná se llegó a capturar una embarcación comercial paraguaya, que eso generó pasión. Y así fue subiendo de tono la cuestión hasta que Buenos Aires, molesta porque Paraguay daba muchas vueltas y no mandaba ayuda, vuelve a cobrar algunos impuestos comerciales que había prometido no cobrar al comienzo, según el tratado del 12 de octubre de 1811. Entonces eso también genera mucho enojo en Paraguay y así se va deteriorando esa relación. A eso hay que sumarle que en Buenos Aires había cierta anarquía, había varios golpes de Estado cada tanto, la situación militar en el sur no estaba tan bien, y ahí va ascendiendo la figura del doctor Francia, que va aprovechando también todas estos roces para hacer campaña, digamos, en contra de Buenos Aires. Entonces, cuando se llega a 1813, le tenemos ya a los paraguayos un poco más molestos por todas estas cosas, con los porteños, un doctor Francia que hace campaña con eso. Entonces, en 1813, cuando viene el enviado de Buenos Aires a negociar el envío de diputados paraguayos para unirnos todos, no se le deja hablar en el Congreso. De hecho, que cuando uno de los representantes paraguayos en el Congreso dice, bueno, vamos a dejarle hablar al señor Herrera que vino de tan lejos, casi le lincharon al pobre hombre y un cura lo tuvo que salvar. Entonces, así pasamos de un intento de unión con Buenos Aires en 1811, 1812, y por todo esto que mencioné, en 1813 se deteriora la relación y se le niega definitivamente a Buenos Aires. ¿Puedes recomendar bibliografía, por favor, Enrique, sobre el tema del que hablaste hoy? Sí, me estaba olvidando, justo tengo algunos libros, no sé si ven acá, este libro es una recopilación de trabajos de varios autores, se llama 1813, La Proclamación de la República, que son trabajos sobre varios temas. Acá van a poder leer sobre el tema del el Consejo de Regencia en Cádiz, lo de la máscara de Fernando VII, la relación del Paraguay con Artigas y una serie de cosas, ¿verdad? Un lindo trabajo, 1813. También tengo este que les voy a mostrar, no sé nomás si no es tan fácil de conseguir, me parece, pero si lo consiguen, genial. Son dos libros en realidad, La Revolución de la Independencia del Paraguay,
del famoso Blas Garay, y La Revolución de Mayo de 1814-1815, que es de Gregorio Benítez, diplomático paraguayo en tiempos de la Triple Alianza. Entonces, dos buenos libros de autores paraguayos. Si pueden conseguir por ahí, genial. Y también este, que es de Fulgencio Remoreno, que es uno de los primeros libros paraguayos que le da también un enfoque económico, que empieza a usar documentos, un trabajo un poquito más científico, si podría decirse, de Fulgencio Remoreno, ¿sí? Estudios sobre la independencia del Paraguay, muy buen libro. Y otro que no tengo a mano, que es el Descripción Histórica de la Provincia del Paraguay, de Mariano Antonio Molas, que es una pequeña joya, porque ese sí van a encontrar, creo, en cualquier librería, porque es el único libro, el único texto publicado por un prócer de la independencia. El doctor Francia no nos dejó ninguna memoria, ningún libro, tampoco Yegros, tampoco Fernando Lamora, pero Mariano Antonio Molas nos dejó Descripción Histórica de la Provincia del Paraguay, que van a poder encontrar con facilidad. Así que les recomiendo estas obras. Muchísimas gracias, Enrique, por tu exposición, bastante buena. Le invitamos, el ciclo continúa mañana a las 7 de la tarde con la exposición de Carlos von Horoch, que va a hablarnos también sobre dos antecedentes importantes de la independencia, que son las batallas de Cerro Porteño y Tacuarí. Él va a hacer una aproximación militar de los hechos, les recomiendo, es inédito todavía, Carlos no lo presentó en otra parte, así que le invito a que puedan participar, porque las gráficas que está preparando son muy explicativas. Así que nuevamente gracias. No sé si hay algo más que decir, Rumi o Santiago. Gracias, Fabián. Simplemente algo cortito, Enrique, para terminar. Excelente la presentación de hoy. Muy interesante. Me queda ahí el que Cádiz sea tan pequeñito, ¿verdad? Y gobernaba todo un continente, es lo que yo rescaté, ¿verdad? Es como decir, bueno, no hace falta que seamos tan grandes de infraestructura si sabemos cómo gobernar más o menos, o si somos poderosos más o menos. Me queda así simplemente un simple comentario. Ahora, mi pregunta es la siguiente, más bien es una reflexión para vos y desde tu perspectiva. ¿Qué significa para vos hoy, como historiador, como conocedor de nuestras historias, qué significa para vos hoy ser un paraguayo independiente? Es decir, vivir nuestra independencia, ¿cómo lo encararías desde hoy para adelante, por ejemplo? Yo creo que una gran deuda pendiente es sacarle el jugo a la independencia, porque cuando los próceres, tanto en el Paraguay como en el resto de América, hacen la independencia, no lo hacen por capricho, no lo hacen porque sí, lo hacen justamente con una expectativa de una mejor vida para todos. De hecho, que se ven muchos los textos de la época, inclusive acá en Paraguay, que se habla en términos de que la función del gobierno es buscar la felicidad del pueblo. Y tal es así que se trata de fomentar la educación, ¿verdad? El 6 de enero de 1812, el Paraguay toma una medida muy moderna para el tiempo, que es la educación primaria obligatoria. También se buscan fomentar ideas como la igualdad ante la ley, que cada uno tenga derecho a defenderse ante tribunales, en fin, una serie de ideales que buscan una vida mejor. O sea, no una independencia porque sí, una independencia para una vida mejor. Y en esto quizás todavía la tarea está a medio terminar. Todavía hay muchos derechos que se cumplen a medias, la felicidad del pueblo no es tan amplia y completa como quisiéramos. Entonces, yo diría eso, ¿verdad? Rescatar ese patrimonio, ese legado que nos dejaron los próceres, completando la tarea, manteniendo nuestra independencia, que ya la tenemos, pero una independencia para una mejor vida para nuestro pueblo. Gracias, Enrique. Quiero agradecer a Fabián por moderar esta noche, a Santiago Galeano por organizar también con nosotros este webinar, también que es de la carrera de Turismo y Hotelería, también al Departamento de Comunicación de la Universidad Columbia por apoyarnos y que
todos nuestros webinars podamos hacer esta semana. Y a todos ustedes por participar con nosotros esta noche y todos los días. Continuamos mañana a las 19 horas. Estén prendidos en nuestras redes sociales. Ahí van a estar recibiendo el flyer de mañana y también el link de inscripción para que puedan inscribirse y podamos participar en el de mañana con Carlos Monforos. Gracias, Enrique, Fabián, Santiago. Buenas noches y buenas noches al resto. Buenas noches. Muchas Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.